Después de 2 vídeos hablando sobre algunas de las habilidades más poderosas de la franquicia de Sonic, todavía quedan muchos poderes interesantes que merecen entrar en esta lista. Y como en los vídeos anteriores, no me voy a limitar únicamente a los juegos, porque muchas veces algunas de las habilidades más llamativas, peligrosas o directamente absurdas aparecen en cómics y otros medios oficiales que no todo el mundo conoce. Algunas son claramente devastadoras, otras destacan más por lo útiles o difíciles de contrarrestar que pueden llegar a ser, pero todas tienen algo que las hace dignas de entrar en esta lista. Así que hoy toca seguir repasando algunas de las habilidades más fuertes de toda la franquicia de Sonic. Quiero empezar con las explosiones de energía, una habilidad que parece simple hasta que se observa su verdadero potencial. El ejemplo más conocido es el Chaos Blast de Shadow, una habilidad tan emblemática del personaje que incluso otras versiones suyas terminaron teniendo su propia variante. Quizás el que le ha dado un uso más impresionante es su versión de los cómics de Archie, donde tras quitarse los anillos inhibidores, Shadow puede liberar una explosión masiva de energía del caos capaz no solo de devastar gran parte de Nueva Mobotrópolis, sino incluso de obligar a un semidios como Enerjak a cubrirse del impacto. Otra explosión de energía con mucho potencial es la de Knuckles en All Stars Racing, quien canaliza el poder de la Esmeralda Maestra para lanzar ráfagas de energía contra quienes lo rodean. Al aparecer en un juego de carreras, la habilidad no parece especialmente impresionante a primera vista, pero el hecho de que provenga directamente de la Esmeralda Maestra sugiere que su verdadero potencial podría ser enorme. Y lo más interesante es que esto no es una simple teoría, porque existe un personaje que prácticamente nos muestra hasta dónde puede llegar un poder así. En Sonic Chronicles, Imperatorix, un Echidna fortalecido por el poder de la Esmeralda Maestra, puede desatar una gigantesca explosión de energía oscura con el poder suficiente como para dañar considerablemente a Super Sonic. Y no estamos hablando de cualquier versión del erizo dorado, ya que la propia guía oficial de Chronicles describe el enfrentamiento contra Imperatorix como un choque entre 2 adversarios tan cercanos a la omnipotencia que un solo ataque podía decidir toda la batalla, y aunque esa descripción pueda considerarse una exageración, sigue siendo un Super Sonic que ya había participado en la derrota de Solaris, una de las mayores amenazas de toda la franquicia, lo que permite dimensionar el nivel de poder que había alcanzado para ese momento. Y es precisamente eso lo que vuelve esta habilidad tan absurda, porque si una explosión de energía de este nivel fue capaz de herir de forma considerable a una versión tan poderosa de Super Sonic, entonces encarnaciones como las de Sonic X, Fleetway o incluso la de la era Dreamcast probablemente no resistirían un impacto directo. Por eso considero que la explosión de energía de Imperatorix es, sin duda, una de las habilidades más rotas de toda la saga. Ahora quisiera hablar de una habilidad que me sugirieron en el vídeo pasado. La robotización del Eggman Archie. Normalmente cuando pensamos en el científico convirtiendo a seres vivos en robots, imaginamos enormes máquinas, laboratorios o cápsulas de robotización. Pero esta versión no necesitaba nada de eso. Cuando todavía poseía su cuerpo mecánico, Eggman realizó modificaciones para obtener una habilidad completamente absurda. Robotizar a cualquier ser vivo con un simple toque. Ya no necesitaba capturar a nadie ni llevarlo a una instalación especial, si lograba hacer contacto, todo había terminado. Incluso podía desplegar tentáculos mecánicos para ampliar su rango de contacto, y robotizar a varios objetivos al mismo tiempo. Mientras los animales antropomórficos podían ser transformados en sirvientes mecánicos bajo su control, los seres más parecidos a los humanos terminaban convertidos en estatuas robóticas sin vida, salvo que aceptaran la robotización por voluntad propia. Pero lo más roto era que ni siquiera necesitaba tocar a sus enemigos. Cualquier contacto con su cuerpo activaba la robotización, convirtiendo el combate cuerpo a cuerpo en una sentencia casi segura. Contra alguien como Sonic, cuyo estilo depende del contacto directo para atacar, esta habilidad era especialmente devastadora. De hecho, sin la advertencia de su tío, Sonic podría haber sido robotizado con apenas dar un golpe. Por eso, la robotización del Eggman Archie merece un lugar entre las habilidades más rotas de toda la franquicia. Hasta ahora no he hablado de ninguna habilidad proveniente de los cómics de Fleetway, así que para cambiar eso quiero hablarles del Omniviewer, uno de los personajes más interesantes de esa continuidad. Y es que estamos hablando de un ser con dominio sobre el espacio y el tiempo, capaz de transportar personas entre dimensiones e incluso a cualquier punto de la línea temporal. Pero lo que realmente quiero destacar hoy es una de sus habilidades más impresionantes: el sellado espacio-temporal.
En un intento por detener al monstruoso Super Sonic, el erizo azul lo empujó hacia Omni, quien lo atrapó dentro de su propio espacio interno y ralentizó el flujo temporal hasta tal extremo que, en la práctica, era como quedar completamente congelado en el tiempo. Incluso con su velocidad, se afirmó que Super Sonic habría tardado años en escapar de esa prisión. Ahora imaginen a cualquier otro personaje de la franquicia sin una velocidad comparable, probablemente quedaría atrapado allí para toda la eternidad. Esto me lleva a otra sugerencia del vídeo anterior. La super explosión provocada por Super Sonic. Después de que Omniviewer atrapara al erizo dorado dentro de su espacio interno, ambos fueron encerrados en el asteroide negro como una medida de seguridad adicional para evitar que escapara. Sin embargo, el plan salió mal, porque una vez allí Super Sonic comenzó a acumular tanta energía que el propio Omniviewer ya no pudo seguir conteniéndolo y se vio obligado a liberarlo. Pero el erizo dorado continuó aumentando su poder hasta convertir el asteroide negro en una masa incandescente con temperaturas de millones de grados, llegando a parecer un segundo sol en el cielo. Pero lo más roto de esta explosión no fue su poder destructivo, sino el pulso electromagnético que generó, capaz de inutilizar toda la tecnología de Mobius y contribuir directamente a la caída del imperio de Robotnik. Estamos hablando de una habilidad que puede apagar de golpe la infraestructura tecnológica de un planeta entero, desde sistemas defensivos y comunicaciones hasta ejércitos mecanizados. Cualquier civilización dependiente de la tecnología quedaría prácticamente indefensa, y muchas de las máquinas más poderosas de la franquicia, incluido el propio Eggman de Archie, no tendrían forma de defenderse. Eso sí, esta habilidad tiene una limitación importante. Su uso tuvo consecuencias en el propio Super Sonic, ya que además de consumir una gran parte de su poder, la explosión le provocó una pérdida total de memoria. Aún así, sigue siendo una habilidad absurdamente rota contra máquinas y civilizaciones dependientes de la tecnología, ya que puede inutilizar sus recursos a escala planetaria con un solo ataque. Ahora quisiera hablar de la capacidad ilusoria de Black Doom, porque una habilidad rota no necesariamente tiene que ser una de fuerza bruta. El líder de los Black Arms tenía la capacidad de secuestrar por completo la percepción de la realidad de su objetivo y usar sus propios recuerdos como arma. En el juego de Shadow, atrapó al erizo dentro de una recreación completa de la tragedia del Ark. Y no era simplemente mostrarle recuerdos. Shadow literalmente interactuaba con María, recorría la estación, enfrentaba enemigos y tomaba decisiones dentro de una realidad completamente fabricada, mientras Black Doom aprovechaba para manipularlo emocionalmente y seguir alimentando su odio hacia la humanidad. Por lo visto, esta habilidad incluso puede afectar los sueños, como se vio en Dark Beginnings, donde Shadow quedó atrapado en una pesadilla en la que sus recuerdos con María comenzaban a deformarse, la realidad literalmente se rompía como cristal y él terminaba atrapado en una espiral de sus peores traumas, algo que encima Black Doom provocó desde la distancia. Y eso es precisamente lo que vuelve esta habilidad tan peligrosa. Black Doom no solo puede crear ilusiones convincentes, puede reconstruir recuerdos reales, contaminarlos con falsedades, mezclarlos con eventos imposibles y usarlos para quebrar psicológicamente a alguien. Básicamente, si conoce los traumas, miedos o puntos débiles emocionales de una persona, puede convertirlos en armas contra ella. Y honestamente, es un poco triste que nunca llegáramos a ver a Black Doom utilizar este poder con más personajes, porque viendo lo devastador que fue incluso contra Shadow, las posibilidades que tenía esta habilidad eran enormes. Aunque también existe la posibilidad de que el alcance real de este poder estuviera ligado específicamente a Shadow, ya que como líder de los Black Arms, Black Doom tenía cierto control mental sobre su propia raza, algo que incluso intentó utilizar sobre el erizo debido a la conexión biológica que compartían. Y si ese fuera el caso, entonces probablemente esta habilidad ni siquiera funcionaría contra el resto de personajes de la franquicia, lo que definitivamente la sacaría de entre las habilidades más rotas. Y eso me lleva a la última habilidad de la que vamos a hablar, el control mental. Porque si hay una habilidad que históricamente siempre se ha considerado absurdamente poderosa dentro de la ficción, es precisamente esta. Y tiene sentido, porque dependiendo de su alcance, deja de importar qué tan fuerte sea un personaje, qué habilidades tenga o cuántas batallas haya ganado. Si alguien puede controlar su mente, toda esa fuerza deja de pertenecerle y pasa directamente a manos del enemigo. La franquicia de Sonic ha explorado este concepto en varias ocasiones. En Chronicles, 3 poderosos alienígenas podían combinar sus habilidades para controlar mentalmente a gran parte del elenco.
Por otro lado, en Sonic Rivals 2, Ifrit demostró un dominio mental aún más impresionante, siendo capaz de influir sobre prácticamente todos los personajes principales, aunque parte de esto probablemente responda a necesidades jugables para justificar los enfrentamientos entre ellos. Incluso Eggman intentó obtener un poder similar utilizando la energía de los Wisps, pero sus resultados fueron mucho más modestos, ya que apenas consiguió controlar a Tails durante unos segundos. Pero probablemente el caso de control mental más interesante de toda la franquicia sea el de Finitebus. Usando una versión modificada de la oración de Tikal, desarrolló un maleficio extremadamente peligroso que colocó directamente sobre la Esmeralda Maestra para engañar a Knuckles y hacer que entrara en contacto con ella. En el momento en que eso ocurrió, su mente fue completamente alterada, sus propias intenciones quedaron doblegadas ante la voluntad de Finitegus y terminó colaborando con su plan hasta transformarse en Enerjak. Es un hechizo tan absurdamente poderoso que el aura positiva de Super Sonic, una energía capaz de contrarrestar influencias y fuerzas negativas, no fue suficiente para romper su control. Y es que no hablamos de un simple lavado de cerebro que pudiera romperse con suficiente poder o fuerza de voluntad. Ni el propio Finitegus podía detener el maleficio una vez activado. El hechizo era tan brutal que la única forma de romperlo era mediante el sacrificio de una vida, lo que llevó al padre de Knuckles a entregar la suya, siendo literalmente consumido por la energía de la Esmeralda con tal de liberarlo. Por todo eso, creo que es justo considerarla una de las habilidades más rotas de toda la franquicia de Sonic. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Una vez más, hemos visto algunas de las habilidades más rotas que existen dentro de la franquicia de Sonic, aunque todavía quedan varias más de las que podría hablar en una futura continuación. Por eso, agradecería mucho que dejaran en los comentarios qué otros poderes creen que merecen aparecer en esta serie. Y ya que están ahí, no olviden dejar su poderoso like, ya que ambas cosas ayudan muchísimo a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas. Ahora, sin nada más que decir, me despido, nos vemos, y hasta la próxima.